Tu dinero, tu corbata, ¿para qué tanta elegancia? Lo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros te fallan, ya no pongas la mirada en aquel que te falló. No me olvides como ya muchos lo han hecho. No me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú. No seas cobarde. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles una vez más. Estamos desde la ciudad de Monahans, transmitiendo por la radio en vivo, en directo y también por el Facebook Live a las naciones, al mundo entero. Un saludo cordial desde el estado de Texas, de la USA, a todo lo que es la iglesia del Cordero de Dios, la iglesia del Señor Jesús, sin distingo de denominación. Queremos dejar claro una vez más, nosotros no atacamos denominaciones, no atacamos ministerios. Simplemente hablamos la verdad de Dios, la verdad del Eterno, para que la iglesia corrija su caminar, para que la iglesia empiece a expresar lo que es la verdad de la palabra de Dios a través de lo que enseña en las Sagradas Escrituras y no sigan el camino que se ha venido trazando a través de las teologías humanas, donde muchos hombres que no se preparan, que no estudian, que no dedican tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras, resultan predicando o han resultado enseñando cosas que ni la palabra de Dios enseña ni muestra, pero a la iglesia moderna, y vuelvo y repito, la iglesia moderna, a todo le dice amén, y todo se lo anda creyendo. Fíjese que hemos encontrado muchas versiones teológicas sobre lo que es la gracia y vamos a tratar eso hoy. Un saludo cordial para todos ustedes que están aquí en la ciudad, un saludo cordial a mi esposa que está aquí presente. Y queremos dar un saludo cordial muy afectuoso y enviarle un fuerte abrazo en este momento a la hermana Jolie. Sé que nos está escuchando, sé que está en su casa, ha estado con un malestar de salud un poquito fuerte. Y queremos pedir sus oraciones por ella, por su familia, por su esposo, que sea el Señor guardándola, protegiendo donde está. Amén. Y usted, mi amado hermano, donde quiera que esté, así esté aquí en Odessa, en Pecos, en Midland, por Stockton, ayúdame a ver qué más hay ciudades por acá. Springs, en Carlsbad, en John, New Mexico, o Hobbs, todos los alrededores de aquí. Exacto. Y usted que está acá en Nuevo México, que está en El Paso, que está en ciudades circunvecinas, aquí cerca a la frontera entre Estados Unidos y México, que nos está escuchando, Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Nos gusta estar con ustedes, nos gusta estar en estos momentos, nos fascina, es nuestra pasión estar enseñando simplemente la verdad. Amén. Muy buenas tardes a todos, ¿verdad?, que están ahorita sintonizándonos, que están escuchando. En esta tarde traemos un tema, ¿verdad? Que el tema viene siendo ¿qué dice la palabra de Dios tocante La gracia. la gracia? ¿Qué es gracia según la Biblia? Tremenda afirmación. Me encanta cuando hablas así. A mí me gusta cuando alguien habla así, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, según la Biblia. Pues sí, porque podemos hablar de muchas versiones de qué viene siendo la gracia. Sí. Nomás lo que piensas tú, lo que pienso yo, lo que piensa, no sé, cada quien.
Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y es que normalmente cuando uno habla hasta con otros ministros del Evangelio que, como yo los determino, los denomino, eso sí ya es algo que sale de mí, son los pastores modernos, los ministerios modernos y la iglesia moderna, dan muchas opiniones personales en cuanto a cualquier tema de la Biblia. Y siempre que uno está hablando con ellos es, yo creo, yo pienso, yo opino que la palabra, sí. O si no, salen con la última que no se veía en las sendas antiguas o los tiempos antiguos. Y yo sigo diciendo que yo soy de las sendas antiguas porque conozco el Evangelio desde 1970, desde que nací. Conocí ese Evangelio donde todo era unidad, todo era amor, todo era ayuda, todo era hermosísimo y no había distingo de denominación. Se encontraba uno con el hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? No, gozoso, y si está yendo a la iglesia bien, no, espectacular, siga adelante. Pero ahorita hay conflictos por denominaciones, porque yo creo, yo pienso, porque mi pastor predica, porque esto no sé qué, que porque este sí tiene credencial, que porque el otro no, que por el otro reconocido. Más cosas que son puras tonterías realmente humanas. Falta del amor de Dios, porque cuando falta el amor de Dios en las personas, ¿verdad? No voy a decir en las iglesias, porque esto es personal. En las personas, entonces, pues no podemos estar en un mismo sentir, como dice la palabra. Exacto. Entonces, a mí me encanta, como maestro en la palabra que me he formado durante muchos años, me encanta cuando alguien dice de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Aunque pueden haber confusiones, ¿sí? Cuando la persona no mira el contexto del tema que está tratando, sino se separa en el texto nomás, o en para que usted me entienda, texto es el versículo, ¿sí? Cuando la persona se para en lo que dice en el versículo y no se sale de ahí, comete un error grave. Porque está viendo la visión de lo que escribió la persona que escribió el libro. Por ejemplo, si usted va a hablar de un tema y se queda parado solamente en lo que Pablo dijo y no mira lo que dijo Juan, ni no mira lo que dijo Lucas, no mira lo que dijeron ni siquiera los profetas, usted no va a tener el panorama o la visión completa de lo que realmente trata el tema. Entonces ahí es donde hay muchos errores, porque resultan dando opiniones personales sobre un versículo bíblico y no sobre el tema. No van a la palabra, no la escudriñan, no la miran. Otro error gravísimo que yo noto para estos tiempos, luego lo digo porque es que yo fui formado en una iglesia donde el pastor los días martes había instituto bíblico. Así, o estudio bíblico, no instituto, estudio bíblico, y teníamos que todos llevar la Biblia. Era la época de la Biblia, no habían celulares, no había nada de tecnología, entonces todo el mundo llevaba su Biblia y llevaba su agenda. Y el pastor no predicaba, sino iba enseñando, iba predicando, iba enseñando e iba mostrando el famoso videobin. El videobin era un retroproyector hacia la pared y él hacía sus dibujos en acetato y la luz pasaba y la proyectaba ahí arriba. Era espectacular, porque veíamos que los maestros se esmeraban en enseñar, ¿sí? Estudiaban para poder enseñar. Los pastores en aquella época se preparaban para poder predicar. Hoy no. Porque ahora se les da lo que se va a hablar y lo están leyendo, o le dan una revista a lo que se va a hacer. Sí, de lo que se va a hablar en ese tema, ¿no? Sí. Y van leyendo lo que se va, de lo que se trata ese. Y algo muy tremendo que hemos notado, inclusive creo que lo estábamos hablando con tu mamá, ¿cierto? Y con la hermana Ana. Lo estábamos hablando en estos días de cómo en las iglesias, muchas iglesias están optando, bueno, no muchas, algunas denominaciones. Sí, aclarémoslo porque es que muchas son un montón, ¿cierto? Pero sí hay algunas denominaciones que están recibiendo de su iglesia principal una cartilla para predicar los días de culto. Digamos, el miércoles tienen que predicar lo que dice la cartilla, el domingo igual, ¿sí? Y resulta que no hay espacio para que el ministro del evangelio, o bueno, no digamos ministro, el líder, porque ya no hay ministros del evangelio de verdad que
representen el misterio correctamente, sino el líder se para en el altar y tiene la Biblia al lado y está leyendo todo el tiempo lo que le dieron los directrices de la iglesia principal. Y eso no puede ser. Amén. Eso se llama liturgia. Sí, pues está nada más leyendo lo que está allí. Entonces no viene de en verdad del corazón, no viene de una enseñanza donde ellos aprendieron por sí mismos, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de un tema que yo lo estoy experimentando y lo puedo transmitir. De otra forma, pues nomás estoy leyendo. Sí, exacto. Entonces, es necesario que usted, mi amado hermano que me está escuchando por la radio, por la KCKN 1130M de la ciudad de Monaghan, Texas, y por la 94.7 FM estéreo y también por la Facebook Online, que cada vez que usted hable acerca de Dios es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Amén, amén. Y lo mismo, cualquier persona que le venga a hablar a usted, realmente tiene que hablarle de acuerdo a las Sagradas Escrituras, lo que la palabra dice. Mire, anoche me pasó algo curioso. Yo te lo comenté. Antes de irme a acostar, se me dio por meterme en los famosos videos de Facebook, esos que ponen arriba, los likes. Como los Reels. Sí, exacto. Y encontré un predicador que es de apellido Graham. No sé si sea familiar o descendiente de Billy Graham, un gran hombre de Dios. Pero este hombre me tocó corregirle un error doctrinal muy fuerte. El título que él puso para su enseñanza, porque está en video y pues mucha gente lo ve, pero aproveché que habían 24 personas más, nomás que le habían comentado. El título era 14 requisitos para ser pastor, para un pastor. 14 requisitos. Y se basó en la carta de Tito, donde dice, si alguno desea obispado, ¿cierto? Sí. Y siguió hablando de los requisitos que dice Tito sobre los obispos y luego decía que eran los pastores y eso, y está totalmente equivocado. Y antes de seguir con el tema de qué es gracia, porque es un tema muy trascendental en la iglesia y hoy se le va a abrir los ojos a muchos a través de las Sagradas Escrituras, qué realmente es gracia. Porque hay un disparate tremendo teológico donde todo el mundo está viviendo el libertinaje. Bueno, todo el mundo no, corrijo, discúlpeme usted mi hermano, porque usted me va a decir, yo no, pastor. Amén. Muchos están viviendo en un libertinaje tremendo donde piensan que pueden vivir en pecado y porque ya creyeron en Cristo ya son salvos. Y la Biblia muestra algo distinto. Amén. Entonces resulta que anoche este hermano de apellido Graham, no es Billy Graham, que repito, se me olvida el nombre de este hombre, me tocó corregirle lo siguiente, decirle, por favor no confunda el obispado con pastorado. Nada tiene que ver el obispado con pastorado. Si usted, mi amado hermano que me está escuchando, se toma la molestia, como le dije a este hombre anoche, o le escribí a este hombre anoche, si usted se toma la molestia de buscar un diccionario, que el estudioso de las Sagradas Escrituras está obligado a tener diccionario en la mano para que usted aprenda el correcto significado de las palabras y no siga repitiendo como loro lo que otros han predicado de los altares sin conocer el verdadero o el correcto significado de las palabras. Obispo era un supervisor que el apóstol Pablo había formado en las iglesias para que vigilara, controlara que la iglesia, como él no iba a estar, ni Timoteo iba a estar, porque ellos iban en sus viajes misioneros, no se salieran de la sana y verdadera doctrina. Amén. Esa era la función del obispado. No predicaba, no enseñaba, sino era un supervisor. Y si usted coge un diccionario y se da cuenta o busca qué es el significado del obispo o obispado, usted se va a dar cuenta de eso. Y le aclaré, en Efesios capítulo 4 verso 11, el Señor Jesús nombró 5 ministerios. No nombró 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 20. Nombró 5 ministerios para edificación de la iglesia. Amén. Dice muy claro, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. No nombró obispos, no nombró salmistas, no nombró, porque hoy en día hay ministerios del aseo, hay ministerio del que cuida el carro,
Cuando ¿cómo? Apóstolo, que era el otro, de que estamos hablando el otro día. diaconado o de servicio, diaconado, los diáconos, no es ministerio no, para edificación de la iglesia. Pero le aclaré, en Hechos capítulo 2, verso 20, perdón, al contrario, Hechos capítulo 20, verso 22, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo, ojo con esto porque es delicado este versículo, porque para los estudiosos de teología profunda y pura, da a entender que este versículo fue impostado por los obispos. ¿Por qué? Voy a mostrar que esto es delicado y muchos líderes no lo saben. Porque dice que el Espíritu Santo nombró los obispos para el cuidado y crecimiento de la grey. Algo así. Si quiere vamos a la Biblia y lo aclaramos y lo leemos muy bien. Hechos 20. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, perdón, era 28, no 22. Por favor, discúlpenme la vida, porque es que tengo tanta información en mi cabeza que a veces varío, pero no por mucho. 6 versículos, pero es 28. Dice en la Biblia, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ojo con esto. Ahí es donde aparece la palabra obispos, ¿cierto? Sí. Pero Pablo, ahí le atribuyen a Pablo que fue el Espíritu Santo que le ordenó, ¿cierto? Pero por ningún lado de la Biblia usted aparece la mención de que el Espíritu Santo iba a nombrar otros ministerios. Ahí es donde toca tener mucho cuidado. Son 5, no 6 ni 7. Y el Señor Jesús nunca dijo que el Espíritu Santo iba a cambiar las cosas, a reorganizar las cosas o a nombrar otros ministerios. Y el mismo Pablo fue muy claro en Efesios 4 en decir que el Señor Jesús fue quien nombra los 5 ministerios. Aquí vamos con esto. Y le decía yo al pastor aquel, tenga cuidado con esto. Son 5 ministerios y usted no confunda obispado con pastor. Son 2 cargos muy distintos. Y resulta que los obispos, después del año 320, después del concilio de la Odisea, por eso cuando tú miras en Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea es fuertísimo. Sí. Donde él les dice que no son ni tibios ni calientes, perdón, ni fríos ni calientes. O sea, ni hablan la verdad ni hablan mentira. Eso es lo que quiere decir frío o caliente. Ni hablan la verdad ni hablan la mentira, sino es una mezcolanza de lo que el mismo Señor denunciaba, levadura, verdad con mentira mezclada, y dice que eso le provoca náuseas y los vomitaré de mi boca, dice, los vomitaré, porque le causa náuseas eso al Señor. O sea, él fue muy duro con eso. Y esos obispos fueron los que a la postre crearon, cuando sacaron a todos los del pueblo de Israel, de la iglesia después de los apóstoles, fueron los que formaron la moderna iglesia, de donde salió el catolicismo en cabeza de un obispo llamado Alejandro. Y 300 obispos se unieron a Constantino y lo ayudaron a subir como emperador, y fue cuando surgió el catolicismo, la iglesia romana. Y muchos líderes desconocen esto por no estudiar. Ya, entonces, así como di este pequeño ejemplo que me tocó corregirle a alguien que es pastor y tiene muchísimos seguidores, pero como no estudian, no se preparan, no indagan, no investigan, no toman la molestia de coger un diccionario para ver el correcto significado de las palabras, resultan dando opiniones personales. Y la iglesia no puede seguir así. La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas y a la verdad. La iglesia tiene que dejar los celulares a un lado para entrar en la palabra de Dios. Hemos encontrado una serie de informaciones, o con mi esposa, que el Señor la lleva a levantarse muy temprano, y le han llegado un poco de informaciones científicas tremendas de cómo están manipulando desde el año 50 o 40 y algo la mente del ser humano para pecar, y la manipulan de una manera tremenda, no solamente con el tema de las tecnologías ni el entretenimiento, sino también aún. Es increíble, ojo con esto que vamos a decir porque ya es público.
aún con las lluvias artificiales que están provocando que caigan sobre sitios donde supuestamente no llovía, están probando químicos que no solamente provocan la lluvia, sino que están alterando el sistema de pensamiento de las personas. Esto es fuertísimo y se lo escuchamos decir a una persona que tiene trayectoria, es respetable y es científico y lo pudo comprobar. Esto es tremendo. Y quien se aleje de la palabra de Dios, que realmente la palabra de Dios, lo que nosotros denominamos o llamamos Biblia, es el antídoto en contra de todo lo oscuro o las fuerzas del mal que vienen a trastornar la mente del ser humano para que se olvide de su Dios, entre en el libertinaje y peque. Y al conocer al Señor, pues sabemos que podemos simple y sencillamente viviendo una vida ante el Señor, ¿verdad? Como dice la palabra, que hagamos su voluntad. Sabemos que Dios nos va a escuchar cuando Amén. estemos en el medio de toda esta caos que viene, ¿verdad? Porque se aproxima todo esto tremendo. Es tanta información, ¿verdad? Que hemos agarrado, tantas cosas que estamos mirando y muchas iglesias ahorita están dormidos, sin saber, ¿verdad? Qué es lo que en verdad está sucediendo, qué es lo que en verdad está pasando. Están entreteniendo a los feligreses en sus iglesias y no los están preparando para las bodas del Cordero. Y es triste saber eso, ¿verdad? Porque pues sabemos, ¿verdad? Que la palabra del Señor es la que nos saca de todo esto, ¿verdad? Pero si no tenemos nuestros ojos abiertos y nuestra mente, ¿verdad? Abierta para poder entender las Escrituras, pues mi pueblo perece, dice la palabra, por falta de conocimiento. Y porque no quiere el conocimiento, que es lo más tremendo. Exacto, porque como decíamos la semana pasada, la mayoría, ¿verdad?, de nuestra época no quiere hacer cambios en sus vidas. No quiere, más bien dicho, escuchar otra cosa de lo que ya, como tienen la mente ya establecida, de lo que como fueron enseñados, ¿verdad? Pero se han puesto pues en una cajita, ¿verdad?, donde no quieren salir de ahí. Entonces, los que están aprendiendo son aquellos que de verdad quieren salir de ese molde, y los jóvenes, la juventud, que está escuchando todas estas grandes verdades. Sí, es tremendo. Por eso hoy vamos a tocar un tema que es trascendental. Se me está lenguando la traba, dicen por ahí. Es un tema trascendental para todo el cristianismo y es, ¿qué es gracia? ¿Qué es ser salvo por gracia? ¿Será que lo que me han dicho a mí es la verdad? ¿O es una mentira? ¿O es la opinión del pastor que vino y me predicó lo que él pensó? Sin investigar. Ojo con esto. Llegó la hora de que tú, cada predicación, cada enseñanza que te den en tu iglesia, por eso decimos aquí no atacamos denominaciones, ni atacamos pastores, los amamos a todos, tengan errores o no tengan errores, pero nosotros estamos obligados en contar la verdad, en hablar la verdad, porque nada ni nadie nos va a impedir hablar la verdad del Señor Jesús. Nuestro único interés, escuchen esto, amados hermanos, es que usted alcance la vida eterna, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Sí, y vuelvo y le repito a los pastores que están cerca y aún en esta ciudad, porque no solamente aquí me ha pasado, sí, me pasó en Colombia, me ha pasado en otras naciones donde yo llego por una temporada, o llegaba por una temporada a establecerme y predicar, donde los pastores se ponían como nerviosos, en sigilo. ¿Será que el pastor Bolívar nos va a robar las ovejitas? ¿Por qué no se hizo más lejos? ¿Por qué no se fue para allá? ¿Por qué no sé qué? Entonces algunos empiezan a prevenir, a mí me da risa, empiezan a prevenir a los hermanos de la iglesia: tengan cuidado con ese hombre, que los puede sacar de la verdadera doctrina. Algunos se atreven a decir: es que ese es un falso profeta, mire lo que está hablando. Aquí se les ha enseñado esto, la denominación de nosotros habla de esto por años. Desde el año 1900 enseñamos esto. Pero desde el año 1900 puede que estén parados en una mentira teológica. Bueno, una pregunta, yo me pregunto, ¿será que la persona tendrá de verdad miedo a que se le roben sus abejitas? Pregunto nomás.
¿O será que no quieren ser, ¿cómo se dice? Instruidos, o que les digan algo que va a ser contra de lo que ellos están hablando? Te voy a hablar de la experiencia que yo he tenido con pastores e iglesias. Yo sí puedo hablar de esto porque yo he pasado. A veces me da risa, yo digo que a veces hacen un cartel de ese de se busca recompensa, vivo o muerto, Pastor Carlos Bolívar, por pastores. Muchos tienen miedo a que las ovejitas se vayan. Y me ha pasado que hay hermanos de iglesias que me buscan para preguntarme, me buscan para corroborar. Hay hermanos que me escriben aún por las páginas sociales en privado, me dicen, pastor, usted predicó esto y mire, usted tiene toda la razón. Me puse a ponerle cuidado y me puse a averiguar y a investigar y usted tiene toda la razón. Y resulta que mi pastor está haciendo esto, ¿qué hago? Y yo le digo, pues muéstrele la predicación a usted mismo, enséñele. No, porque es que me regañan, me echan de la iglesia. Por ahí había un hermanito de Argentina, sí, bendito sea el Señor, Dios lo guarde y lo bendiga grandemente. Mire, aún la esposa se puso en contra de él porque él empezó a llevar los videos de las enseñanzas y con Biblia en mano cogió a su pastor y a la esposa y le dijo, vengan para acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ustedes nos han enseñado esto y la Biblia dice acá esto. Y el pastor que estoy viendo por las páginas sociales, el pastor Bolívar, está ratificando lo que la Biblia dice y lo comprobó en otras partes. ¿Y usted por qué predican esto? Y él me decía que lo reunieron los pastores de su iglesia y su esposa. Y le dijeron que si seguía viendo los videos y las enseñanzas de nosotros, no podía volver a entrar a la iglesia. Y la esposa le dijo, y me divorcio de ti. Y él me escribió. Dijo, ¿cómo le hago para que no se divorcie? Pastor, me decía, ayúdeme a orar. ¿Cómo hago para que mi esposa entienda? Ahora me dijo que se va a divorciar de mí. Por Dios, estarlo escuchando a usted. Dios santo. Es que es duro. Tú sabes que cuando empezábamos a escuchar, bueno, yo, ¿verdad? Y otras hermanas, era duro al principio, porque son cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos practicado desde muchos años para atrás. Pero ya cuando entras a la palabra, empiezas a escudriñar, empiezas a mirar aquí, no nomás aquí, sino que te vas desde Génesis hasta Apocalipsis, llevando todos los textos bíblicos y hablando del mismo tema, es cuando ya como que el bombillo se te prende, en vez de estar nomás, como te decía, en esa cajita. Se abren los ojos. Amén. A un panorama de ver qué habla toda la Biblia sobre el tema. Entonces, entremos de lleno ya. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? ¿Y qué es ser salvo por gracia? Y le voy a pedir un favor, mi amado hermano, usted que es juicioso, estudioso, que le gusta este programa, porque aquí les demostramos todo con hechos. Saque su Biblia, por favor. Saque su Biblia. Por favor, sáquela y saque su libreta. Y vámonos al libro de Efesios, porque vamos a ver directico del tema, de dónde sacan que somos salvos por gracia. Y vamos a ver qué es gracia, para que usted aprenda la verdad. Amén. Amén. Libro de Efesios capítulo 2 y vamos a examinarlo. ¿Qué es ser salvo por gracia? Pero mientras ustedes buscan Efesios capítulo 2 y tiene un título en la Reina Valera, dice salvos por gracia y lo aclara. Entonces vamos a ver qué es ser salvos por gracia, pero déjeme leerle primero el significado de lo que es gracia. ¿Sí? Porque no podemos entrar a hablar de algo que no conocemos. ¿Sí? Hay muchos hermanos que piensan que porque ya creyeron en Cristo, ya son salvos, hagan lo que hagan, como aquel hermano amigo también, que creo que está en la ciudad de Miami, se me olvida el nombre y pues por respeto tampoco lo voy a pronunciar, porque sé que él nos observa. Pero tuvimos un encuentro, no encontronazo, porque hubo mucho respeto en las dos posiciones y me gustó. Es la primera o segunda persona que me habla con respeto, así piense algo distinto. Porque normalmente, mire lo que sucede, el que está en el error termina enfureciéndose. Sí. Sí. El que está en el error termina molestándose, ay, ya no lo escucho, ay, no sé qué.
Y si el último recurso o el último argumento de quien está en un error es enojarse. Entonces saque su Biblia, por favor, Efesios capítulo 2. Y si usted tiene tiempo, por favor, busque en Google, o si usted tiene un diccionario, el significado de lo que es gracia. Para que usted aprenda qué es gracia primero y vamos a ver, sabiendo qué es gracia, vamos a aprender qué es ser salvo por gracia. Según la Biblia. Y no según las teologías. Porque las teologías humanas están totalmente equivocadas. Y la enseñanza que por siglos empezaron a hablar y a decir que es que somos salvos por gracia, está totalmente equivocada y errada. O sea que es un Dios, es un don de Dios. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. A ver. Quiero invitarte e invitar a la audiencia de la radio y del Facebook Live a que miremos qué es gracia. La hermana Yoli no está porque ella siempre nos ayuda y a mí me gusta cuando ella puede leer, pero como no tenemos el otro celular para buscar, yo me tomé la molestia de anotar en un papelillo y les voy a leer el significado que encuentran ustedes en Google. Hágalo usted también, por favor, vaya a Google y revise. ¿Qué es gracia? Escuche esto, mi amado hermano, para que usted aprenda. Gracia es un conjunto de cualidades. Escuche esto, gracia es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas y agradables. ¿Ya? ¿Qué es gracia? Es un conjunto de cualidades. Y empezando por ahí, si nosotros vamos a ser salvos por gracia, debemos tener un conjunto de cualidades. Porque les fascina decir, es que vamos a ser salvos por gracia, no por obras. Pero resulta que gracia, ¿sí? Es un conjunto de cualidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo, o el Señor Jesús, salva o viene por un pueblo que tiene cualidades. Amén. Y no un conjunto de cualidades. Otorgadas por el Espíritu de Dios, que es el otro consolador que está en la tierra. Empezando por ahí, tenemos que empezar a autoexaminarnos. Si yo voy a ser salvo por gracia, es porque tengo cualidades para merecerme esa gracia. De ahí que yo me hacía una pregunta: ¿cómo me gustaría descubrir? Y estoy en la tarea de investigando y algún día sé que alguien me lo va a contar o lo vamos a encontrar, a ver quién fue el que se inventó. ¿Quién se inventó? Escuchen esto y ayúdenme en esta tarea a buscar esto. ¿Quién se inventó que gracia era un favor inmerecido? Porque eso es lo que se predica en la mayoría de las iglesias. Gracia es un favor inmerecido. Ese es el concepto religioso teológico. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia. Entonces investiguemos qué es gracia. ¿Cierto? Y resulta que gracia no es ningún favor inmerecido. Saque su diccionario, búsquelo en Google. Gracia es un conjunto de cualidades que la persona tiene que tener en sí para ser salva. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos dio dones y talentos para el servicio y la gloria del Rey de Reyes, el Señor de Señores, para ser salvos. Pablo dice en Efesios 1:13 que el Espíritu de Dios es las arras de nuestra salvación. Arras. Lo que se pagaba anticipadamente para un matrimonio, ¿cierto? Sí. Son las arras. Se daban las arras, que era el compromiso matrimonial cuando era serio y era verdadero. Eran las arras del matrimonio, donde el novio se presentaba con sus padres en la casa de la novia y le entregaba a los padres de la novia las arras del negocio, porque eso era un negocio. Y el Espíritu Santo son las arras, y resulta que cuando Él viene, dice que produce un fruto en mí. Amén. Eso dice la Escritura. Sí. Y si no estoy diciendo lo correcto, le invito a que me lo refute con Biblia en mano.
Cuando el Espíritu viene en mí, produce un fruto. ¿Cierto? Allá lo dice en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. ¿Cierto? Ese fruto son las cualidades que debe haber en mí, ¿sí? Amén. Que se llama gracia para ser salvo. Si no tengo esas cualidades que me identifican con el Hijo de Dios y su evangelio, olvídese que soy salvo. Sí, exacto, pues sí, si no los tenemos, pues no podemos, porque no estamos actuando conforme los dones que Dios nos dio. Exacto. Sí. Entonces así podemos hacer esa Afirmación. ese hecho, los hechos que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Ser salvo por gracia es que el Espíritu Santo está en mí. Pero no porque yo lo diga, como les gusta a muchos hoy por las páginas sociales. Ay, es que yo soy ungido del Espíritu Santo. El Espíritu se mueve en mí. Wow, yo hablo en lengua. Yo no. No. Hay que ser hacedores, dice la Eso palabra. es palabrería. Debe haber la evidencia. Amén, así es. El fruto en mí. Si el fruto no está en mí, no hay evidencia. Amén. No hay cualidades que me identifiquen con la gracia. De lo contrario, no soy salvo. Sí, es cierto. ¿Ves la diferencia? Entonces, Sí, porque en Romanos habla, ¿verdad? 10 creo es donde dice, ¿verdad? Que si confesáramos. ajá, Entonces, Romanos 10:10. Si confesáramos con nuestra boca que Jesús murió y resucitó de los muertos, seremos salvos. Sí, pero es que esa confesión va acompañada de la fe. Si tú sigues leyendo todo Por eso. el texto de Romanos, o sea, si eso que estás diciendo es espectacular. ¿Por qué? Porque se agarra la mayoría de la gente, ¿verdad? De decir, bueno, pues aquí dice así, entonces yo lo confeso y ya. Exacto. Pero no, tenemos que hacer esos hechos, tenemos que actuar. Tenemos que tener la Y evidencia. tener la evidencia para poder hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque Satanás también confiesa que Jesús es el Señor, Amén. pero no le obedece. Exacto. ¿Y va a ser salvo? Santiago, no. No va a ser salvo. En Santiago dice que los demonios tiemblan ante su presencia y se postran. Los demonios creen, dice, y tiemblan. Exacto. Amén. ¿Le obedecen? No, No. ¿Van a ser salvos? no. Entonces no es confesar, es algo mucho más allá Y más que nada- que decirlo. Y más que nada, pues sí, ¿verdad? Porque los demonios conocen la Biblia entera, ¿verdad? Se la Pero saben. no porque la conozcan quiere decir que son salvos. Exacto. Fíjate, Entonces, es un tema muy, o sea, algo muy importante. vuelvo y lo repito. Me gustaría saber quién se inventó esa frasecita de que somos salvos por gracia y que gracia, perdón, corrijo, no me van a malinterpretar. Voy a hablar mejor y correctamente. Quisiera saber quién se inventó esa frasecita de que gracia es un favor inmerecido. Porque tuvo que haber sido algún predicador famoso del momento para que lo repitieran. Así como también hay otro error grave en muchas denominaciones, ¿sí? Todas las que tengan características pentecostales. No estoy atacando a ningún pentecostal, discúlpenme, pero todas las que hablan de o son de carácter pentecostal repitieron como loritos durante muchos años lo que Gigi Ávila, el pastor Gigi Ávila, un hombre de Dios, dijo un día, que era arrebatamiento de la iglesia. Y el cristianismo de él para acá empezó a decir que la iglesia iba a ser arrebatada, y por ningún lado de las Sagradas Escrituras se habla de arrebatamiento, se habla de traslación, que seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos, no arrebatados, ni robados, ni secuestrados. Pero él le plació decir arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia empezó a repetir arrebatamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque por más que se sea un hombre de Dios de renombre y famoso, no podemos estar repitiendo lo que los hombres digan en los altares, a menos que esté ratificado en la palabra de Dios y usted compruebe que es la verdad. Fíjese,
Le voy a hacer una pregunta. Lástima que no los tengo aquí al frente. O estuviera en la iglesia Ahí está, para que poderles. que poder- pregunten. no. Déjame decir. Que no los tengo aquí al frente para poder mirarles el rostro a más de uno. Ah, Porque me gustaría saber cuál de ustedes, mis amados hermanos que nos oyen por la radio y por el Facebook Live, nos están viendo, se ha atrevido alguna vez en la vida a buscar el significado de lo que es gracia. Miren lo que me pasó un día. Y estábamos con la hermana Jolie, ¿no? ¿Te acuerdas? no sé. Sí. Estábamos viendo el Salmo 91. Espera, lo busco para decirles de qué se trata. Estamos viendo el Salmo 91 y apareció una frasecita tremenda. Espera un momentico, lo busco acá. ¿Te acuerdas del escudo? Ah, sí. Espera a ver si lo encuentro. Sí. Día, en el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Escuche lo que dice, escudo y adarga. Y nos pusimos a buscar el significado, porque yo nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho. Y significa que es un escudo protector en forma de corazón. O sea, ¿qué traduce eso? Que el amor es el que nos protege del mal. Aleluya. Increíble. Entonces, hay que empezar a coger los diccionarios y aprender a conocer los correctos significados de las palabras. Si no, vamos a seguir repitiendo todo lo que quieran predicar los hombres famosos o los hombres de título. Vuelvo y lo repito. Gracia traduce que es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas y agradables. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver después en Tito, porque quiero que leamos todo verso a verso hasta llegar allá para aclarar qué es gracia. Ya aclaramos qué es gracia. Y gracia es un conjunto de cualidades que tú debes tener. Si tú no tienes esas cualidades que son el fruto del Espíritu de Dios, tú no vas a ser salvo por gracia, así llores, patalees, digas lo que digas de tus opiniones, es lo que está escrito y punto. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Fíjate una cosa, mi amado hermano, en Apocalipsis 20, desde el verso 12 en adelante, cuando está hablando sobre cuando va a ser el juicio, dice la escritura que se abrirán los libros y los muertos, que son los que primero van a estar resucitando, dice, los muertos y los vivos serán juzgados por lo que están escritos en los libros. Escuche esto. Nadie va a ser juzgado por lo que opine. Nadie va a ser juzgado por lo que crea. Es por lo que está escrito. Y repito, no es verdad que gracia es un favor inmerecido. Lo repito y lo ratifico. Eso es una teología humana. La Biblia es clara en decir, y el significado correcto de la palabra gracia es un conjunto de cualidades. Quiere decir que vamos a ser salvos si tenemos ese conjunto de cualidades. ¿Cuál es el conjunto de cualidades? Los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque Pablo, y lo repito, en Efesios capítulo 1, verso 13, dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no tienes el fruto del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, no serás salvo. Porque no es ningún favor inmerecido. El Evangelio te identifica con quien trajo la palabra de Dios de los cielos, que es el Cordero de Dios. Y si tú no tienes la evidencia en ti, estás creyendo en una teología humana. Lamento mucho decirle, gracia no es ningún favor inmerecido, no es bíblico, eso es una teología humana. Sigamos leyendo. Capítulo 2, verso 1. Dice, título, salvos por gracia. Y Él está hablando del Señor Jesús. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ojo con esto, porque la potestad del aire es la que maneja el sistema de comunicaciones que está en el mundo entero. Por los aires se ven las ondas se me olvidó el resto de la palabra, hercianas, Organismo. no. Microondas. Las microondas que son por donde viaja el sistema de comunicaciones, ondas sonoras, y eso lo maneja la potestad del aire. Por eso todo el sistema de entretenimiento y tecnología viaja por los aires. Atentos con esto. Vuelvo y lo repito. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces fíjese, hay hijos de obediencia y hay hijos que están en desobediencia. Hay que tener mucho cuidado, saber dónde estamos nosotros. Y resulta que hay muchos hijos que están en desobediencia porque siguen teologías y pensamientos humanos y no lo que la palabra de Dios muestra. Por eso, usted, mi amado pastor, mi amado líder de alguna congregación que predica y enseña, llegó la hora que deje la pereza y empiece a buscar el significado correcto de las palabras para que deje de estar hablando cosas que no son. Dice la Escritura, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Ve cómo dice? Entonces no se extrañe, la Biblia dice hijos de Dios, hijos en obediencia, hijos en desobediencia, y los hijos de desobediencia son hijos que van a participar de la ira. Por eso hay que saber leer correctamente las Sagradas Escrituras y no leer por leer. Analizar cada palabra, cada verso y mirar los significados. Vamos en el verso, me perdí, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y repite, y está en un paréntesis muy bonito, dice, repite, que eso es ratificar, por gracia sois salvos. Y se repite, ¿qué es gracia? Repito otra vez, búsquelo en significado en Google. Gracia no es ningún favor inmerecido. Gracia es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas. Entonces, cuando usted analiza correctamente el correcto significado de lo que es gracia, de la palabra gracia, usted encuentra que choca y contradice la teología humana que dice que gracia es un favor inmerecido. No, señor. Si usted o si en usted no está la evidencia del Espíritu de Dios, que son las arras de nuestra salvación, Efesios 1:13, en usted no hay cualidades de gracia, de la gracia. Y se va a sorprender cuando vayamos a Tito. Yo sé que más de uno está en este momento como, ¿qué es esto? ¿Qué están hablando? Y si usted no entró desde el comienzo de la enseñanza, esto va a quedar grabado ahí en el Facebook y va a quedar grabado en el YouTube, para que vuelva y reescuche nuevamente todo y le coja el hilo, y que el Espíritu de Dios lo guíe a la verdad y se aleje de las teologías humanas y comience a corregir su camino y a buscar esas arras de la salvación, que es el conjunto de cualidades que te hacen atractivo y te permiten ser salvo por gracia. De lo contrario, no podrás ser salvo. Es algo muy tremendo. Sigamos leyendo. Verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí ve? Para mostrar. Gracia es
una Riquezas de cualidad. su gracia. Miren lo que dice, para mostrar Las riquezas de su gracia. perdón que me perdí, para mostrar en los siglos venideros, y esto lo estaba hablando el apóstol Pablo, está hablando para todos estos tiempos después de él, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús, fíjese que la gracia o las cualidades de la gracia son visibles, deben ser visibles, no habladas. Y hay una gran diferencia entre que una persona, un líder o lo que sea a nivel religioso, cristiano más que todo, diga que tiene el Espíritu Santo. Es muy distinto que lo hable, que lo pronuncie, que quiera hacerlo mostrar al mundo entero porque lo dice, y otra cosa es que tenga la evidencia, que es el fruto del Espíritu en su vida. Estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Que hablamos de lo que uno de los frutos que es el primero, que es el amor, ¿verdad? Y entrábamos en eso un poquito donde decíamos, bueno, pues el amor es amar, decirte con amor, te amo, ay, te voy a ayudar en esto y en otro. Decíamos, el verdadero amor es llevar a la humanidad a la verdad. Exacto. Ese es amor. O sea, son actos. Los actos que el amor te hace que hagas, porque tú no quieres que tu familia, tu familiar, tu ser querido se vaya a ir a ese lugar de tormento. Por eso, entonces, por amor que tiene uno hacia el prójimo, vamos y les llevamos la palabra, la verdad. Amén. Entonces muchas personas pueden decir, no, pues no hay amor porque está diciéndonos con esta forma, está hablando de esta forma, ¿verdad? Pero no, el amor es llevarte a la verdad. Sí, ¿Qué pero es la palabra? el amor es una cualidad de la gracia. Sí, Vuelvo y exacto. lo repito. Exacto. Búsquelo en Google el correcto significado de gracia. Es un conjunto de cualidades Amén. que las personas deben tener. Que es el amor, el gozo. Vamos al libro de Gálatas, ahí enseguidita. Para atrás. Gálatas capítulo 5, verso 22. Porque es que decir que tengo el Espíritu Santo es muy distinto a que Él sea evidente en mí. Y muchos se la pasan jactándose que tienen al Espíritu Santo. Hasta hacen cosas para mostrar que lo tienen. Pero realmente la evidencia en ellos es totalmente opuesta. Y una cosa es decirlo y otra cosa tener la cualidad. Y la Biblia es muy clara que si el Espíritu Santo, o si yo no estoy sellado con el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad, no soy salvo. Y cuando la Biblia y Pablo hablaba de que soy salvo por gracia, es porque tengo la gracia, las cualidades que me identifican, que es la evidencia de lo que es el fruto del Espíritu Santo para ser salvo por gracia. De lo contrario, no soy salvo por gracia. De ahí que esa teología de que gracia es un favor inmerecido es falsa. Porque si la persona no tiene las cualidades de la gracia, de lo que es gracia realmente, no será salva. Que es tener el Espíritu Santo. Entonces no hay ningún favor inmerecido. Porque nadie que esté en pecado, nadie que viva en pecado, nadie que viva en libertinaje y no corrija su camino va a ser salvo como un favor inmerecido. Eso es una falsedad y es una mentira y no está sustentado en ninguna parte de la Biblia. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Y sin santidad, dice allá el Pablo también en el libro de Hebreos, nadie verá al Señor. La Biblia en Mateo capítulo 24 dice muy claro que el Señor vendrá sobre la altura de las nubes cuando venga la traslación de su pueblo, de su iglesia, y dice que enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Los que hallemos gracia ante sus ojos, que tengamos las cualidades de la gracia. Y es el fruto del Espíritu Santo en mí. Si no lo tengo, como dijo Pablo, son las arras de nuestra salvación. Si Él no está, no hay arras, no hay compromiso, no hay salvación. Y si usted es de los que viven en pecado porque su pastor le enseñó eso, lamento mucho, la Biblia no dice eso.
Por eso estamos estudiando hoy lo que es gracia según la Biblia correctamente, no las teologías humanas. Así es. Dice la Escritura, verso 22 de Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu. O sea, mire, estas son las cualidades que debe tener para ser salvo por gracia. Si usted no tiene estas cualidades, lamento decirle, mi amado hermano, usted no va a poder ser salvo. Entró la hermana Olivo. Discúlpeme un segundo acá, tengo que... No le... Bueno, dice, verso 22 dice muy claro, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, escuche, fruto, no frutos, fruto. Esta es la evidencia que debe haber en usted, mi amado hermano. Si esto no está en usted, lamento decirle, no repita ni siga diciendo, es que el Espíritu Santo mora en mí. Porque no es cierto. No se trata de palabras, el Evangelio no se trata de palabras, se trata de actos de amor, hechos de amor. Lo que hizo el Cordero de Dios sobre la tierra, lo que hicieron los verdaderos apóstoles. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y el verdadero amor, no el fingido, no el hipócrita. El amor que se demuestra con actos de amor, no solamente con palabras. Dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Vuelvo a Efesios capítulo 2 porque estamos viendo lo que es salvos por gracia. Entonces fíjese, verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros. Ve que es para mostrar la gente, el mundo, tiene que tener la evidencia de que usted sí realmente es salvo por gracia. No que va a ser salvo por gracia, porque usted no se, porque usted ni siquiera se lo merece, entonces el Señor se lo va a llevar. Por Dios. Hay un amigo que me escribió al Facebook y me dijo, mire, es que las teologías han tergiversado tanto la palabra de Dios que las personas hoy en día, o la iglesia moderna, viven en delitos, viven en pecados, viven en libertinaje y creen que se van a ir para el cielo. Y él me decía que gracia, que vamos a ser salvos por gracia, porque eso es un favor inmerecido. Y me decía, y lo tengo escrito y fue público, me decía, así yo viva en pecado y así yo muera en pecado por el hecho de haber reconocido a Cristo, como dice Romanos 10:10, que si confesares con tu boca serás salvo, porque no leen el resto de los versículos que aclaran qué es confesar, ¿sí? Entonces él decía, en el momento de que yo muera, soy salvo, porque la muerte ya no triunfó más sobre mí. Pero se le olvida al Señor que nadie puede morir en pecado. Nadie puede estar sirviendo a dos señores. Exacto. Y se pagan las consecuencias por desobediencia al Cordero de Dios y a su palabra. Entonces, ¿quién va a ser salvo como un favor inmerecido? No, si usted está en pecado, mi amado hermano, y si no corrige su camino, no va a ser salvo. Amén. Así es. Usted va a desechar la salvación. Y no es que el Señor no la vaya a quitar, ¿verdad? Sino que uno mismo, ahí está actuando uno mismo a su libre albedrío, ¿verdad? Y uno es la que lo va a perder si uno practica esas cosas. Entonces, está tremendo esto, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que la palabra nos enseña claramente que si nosotros vivimos rectamente ante el Señor nos va a levantar. No es fácil la vida. La vida no es fácil. Y si usted se lee en el libro de Génesis, cuando el Señor le estaba hablando a Caín, le dijo él a Caín, he aquí el pecado está a la puerta. Y le dijo a Caín, pero tú te enseñorearás de él. O sea, nosotros podemos vencer el pecado, la tentación. Pero si no lo hacemos, nos domina. Quiero leerles lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Y está en el mensaje a Sardis. Dice la escritura, acompáñenme por favor en su Biblia, Apocalipsis 3, 5. Dice, el que venciere. Y cuando habla de vencer,
Es porque toca vencer, y para vencer es porque va a haber obstáculos. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y está hablando el ángel que tiene las 7 estrellas de Dios en sus manos, y es el Cordero de Dios. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ojos con lo que están siguiendo la teología de que gracia es un favor inmerecido. No, señor. O sea, es una locura, ¿verdad? Pensar que hagas lo que hagas, vas a ser salvo. No, eso es... Esa es una grande locura, una mentira del mismo infierno. Porque no puedes vivir de esa forma. Si claramente dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ni los abominables, los hechiceros, los borrachos, fornicarios, adúlteros, heredarán el reino del Señor. Y hay muchos que se la pasan en poris, aquí les dicen poris, borrachos, fuman su cigarrillo a escondidas, tienen hasta vicios a escondidas y creen que van a ser salvos. Olvídese, sin santidad nadie verá al Señor. Exacto. Y Pablo dijo, ¡ay! ¡Ay! Con dolor, porque es una I sin H. ¡Ay! De aquel que peque deliberadamente. Horrenda expectación de juicio y castigo. Y hervor, dice, seguirá su alma. Pero juegan, pero les gusta jugar con las teologías humanas engañando a la gente. Y como dice la palabra, es que dicen allá en Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, tenéis abogado, a Cristo el justo. Sí, hay un abogado, pero ese abogado no te va a permitir pecar y pisotear su sangre preciosa. Amén. Te defiende cuando tú te arrepientes y corriges tu camino. Si tú no te arrepientes y corriges tu camino, no hay abogado. Hay fiscal. Hay fiscal, hermano. Si el justo, dice la palabra, con dificultad se salva, imagínese, ¿dónde quedará el impío? El impío. ¿Y sabe el qué es justo, impío? Fíjate nomás, el justo, aquel que está haciendo las cosas bien. ¿Dónde quedará aquel impío? Aquel que anda haciendo todo lo que se le viene en su mente a hacer. ¿Sabe cuál es la correcta traducción de impío? Porque las falsas teologías le dicen que impío es el de afuera, el que no está con nosotros en nuestra iglesia. No, es el que no hace la voluntad del Señor. Impío es el que conoce la verdad, pero no la practica. Ese es el verdadero impío. Impío, o sea, pío, el que trata de limpiar sus culpas rezando, orando y pecando. El que reza, ¿cómo es que dicen por ahí? El que peca y reza empata. No es así. Es lo que está escrito, y por eso hay que leer correctamente las Sagradas Escrituras y dejarnos de tanta mentira teológica. Si tú no tienes... Dime. Me viene a la mente, nos preguntaba una persona, ¿verdad? No hace mucho tiempo, decía, pues he hecho algo mal, ¿verdad? Pero ¿cómo tengo que confesarme? Y confesarme ya quiere decir que ya voy a ser salva de eso. Es por esa razón que mucha gente piensa de esa forma. Sí. Ahora me viene a la mente. Exacto. Y porque las religiones tradicionales han enseñado eso. Que usted se encierra en un cuartito o una cajita con un hombre y le confiesa sus pecados y el hombre se los absuelve. No. El único que absuelve pecados, y por eso Primera de Juan 2 dice que tenemos un abogado, es Jesucristo, Jesús, el Señor, nadie más. Amén. Y confesamos nuestros pecados a Él, no a los hombres, porque Él sí nos puede perdonar. Así es. Viene lo bueno y lo sabroso, que aquí es donde se nos pegan los falsos teólogos. Efesios capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice. Escuchen, vamos a analizarlo. Por favor, saque su Biblia, mi amado hermano, y vuelvo y le repito. Si usted está impresionado, si usted está impactado, si usted está con la cabeza que le da vueltas por lo que le estoy hablando, si usted quiere, vuelva a repetir la grabación. Esto va a quedar. En este momento estamos en vivo, estamos en live por la radio a todo el estado de Texas, en la USA, desde Monaghan, y estamos en Facebook Live por 2 canales, el mío y el de mi esposa, al mundo entero, y queda grabado en YouTube. Pero David quiere que lo traduzcan.
Te explico, mijo. Ok. ¿Dónde estamos? Davian, Estoy Davian. diciendo, Davian. Davian, es que él habla inglés, yo no hablo inglés. Sí, Davian me Hello, my friend. Excuse me, voy a tratar de hablar un poquito. Hello, my friend Davian. God bless you. Amén. Hoy, ¿cómo se dice hoy? Today, Today, no translate. Please, excuse me. I'll explain to you in a little bit after we get out here. Bueno, entonces vamos al verso 8, que aquí es. Esto es candela, hermano. A mí me fascina. Por eso me fascinan estos programas cuando cogemos la Biblia. Efesios 2:8. Miren lo que dice. Están atentos, por favor, síganme todos, por favor, en su Biblia. Dice, voy a leer hasta despacio. Porque por gracia sois salvos. ¿Ah? Y gracia, vuelvo y lo repito, busque el significado de gracia y es un conjunto de cualidades que deben tener las personas. No es ningún favor inmerecido. ¿Sí? Amén. Entonces, porque por gracia o un conjunto de cualidades sois salvos. Y mire lo que dice. Por eso es que hay que leer correctamente y leer todo. Por medio de la fe. Y los hermanos se creen que simplemente es que porque yo creo, ya soy salvo. Y la Biblia, mire lo que dice. Vamos a Romanos capítulo 10. Devuélvase mi hermano, por favor, a Romanos capítulo 10. Recuerdo que un día estaba hablando un tema parecido y la hermana Yoli, que es muy estudiosa de la palabra de Dios, me sacó este versículo. Y tienen toda la razón, pero no leen el resto de los versículos. Por eso le enseñé a ella lo que es el contexto y el panorama, para saber la verdad. Vuelvo y repito, Efesios 2:8, dice, porque por gracias o un conjunto de cualidades sois salvos. Es lo que quiere decir, por un conjunto de cualidades seremos salvos, pero dice por medio de la fe. ¿Cierto? ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice, así que la fe, por eso es que usted no tiene que quedarse simplemente en lo que lea. Saquen su diccionario. Si por un conjunto de cualidades vamos a ser salvos, que se llama gracia, y dice que por medio de la fe, entonces tenemos que buscar qué es fe. Sí, ahí dice en Hebreos 11, dice que la fe, venga lo leo para no leerlo correctamente, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, vamos a ser salvos porque tenemos certeza de que vamos a ser salvos. ¿Listo? Pero Romanos 10:17 dice algo muy claro, mi amado hermano. Y dice que la fe, escuche esto, voy a parafrasear, la fe para que usted sea salvo por gracia, ¿sí? Es por el oír. Amén. Escuche, no es porque usted crea simplemente. Es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted se mete a la palabra de Dios, usted adquiere las cualidades, ¿cierto? Y es cuando el Espíritu Santo te reconoce que tiene las cualidades y produce el fruto en ti, que son las arras de la salvación. Perdón que atravesé el dedo. De lo contrario, ni usted ni yo vamos a ser salvos como un favor inmerecido. Tenemos que tener las cualidades en nosotros, que es gracia. ¿Cuáles cualidades? Lo repito. El fruto del Espíritu Santo en mí, que son las arras de nuestra salvación. Gálatas 5:22 y Efesios 1:13. Búsquelo, por favor. Repito los versículos. Gálatas 5:22 son las cualidades de gracia. Y Efesios 1:13 dice Pablo que son las arras de nuestra salvación. De lo contrario, no seremos salvos. Entonces todo el mundo dice, mire, lea el mismo Romanos, porque le sacan a uno. Ay, Pablo dijo que si confesáramos ya somos salvos. Eso le dicen a uno. Y predican sobre eso, pero no miran el contexto total. Dice Romanos 10:8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces fíjense que los que reconocen a Cristo y lo confiesan es porque la palabra, y está muy claro, está en la boca y en el corazón. Y en el corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay que leer el contexto. ¿Qué más dice Pablo sobre el tema? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero usted no puede confesar lo que no hay dentro de usted. La Biblia es clara y es verdadera cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué tiene que tener en su corazón? Bla, 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 bla. No, la palabra de Dios que te produce fe y provoca que tú tengas la identidad, las cualidades que son gracia para ser salvo, porque el Espíritu Santo viene y te sella. Si no, no te sella, no serás salvo. Y puedes confesar lo que quieras. Por eso allá en Mateo 7:21, el mismo Señor Jesús dijo que no todo el que me diga Señor, ¿sí? Decir Señor, Señor es confesarlo. Amén, amén. Sí, claro. Señor, Señor, será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vea, es pasar de la palabra a la acción. Amén. Es pasar de la palabra a la acción. ¿Cuántos son cristianos? Raimundo todo el mundo. Hasta los de LGTB y otras costumbres extrañas y raras dicen que aman a Dios. Y aman a Cristo. Y lo confiesan. ¿Pero serán salvos? No, porque sus actos demuestran lo contrario. No hay en ellos gracia, que son las cualidades que se identifican con el Salvador. Amén. Así es. Tremendo. Verso 11 dice, pues estoy en Romanos 10 y voy en el verso 11. Vea lo que dice, y lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Después del Señor Jesús, máxima autoridad para la iglesia. Dice, pues la Escritura dice, ¿cuál Escritura? Ahí viene a preguntarse uno, ¿cuál Escritura? Y usted tiene que hacerse la pregunta. Si la Biblia no existía cuando el apóstol Pablo vivía y dijo esto, ¿a qué Escritura se refiere el apóstol Pablo? Porque la Biblia fue creada y el Nuevo Testamento fue formado después del año 320 y el 350 después de Cristo. Y ellos no vivían. Entonces, ¿a qué escritura se refería Pablo? Se refería al Antiguo Testamento, a los rollos y pergaminos que ellos manejaban, que era la palabra de Dios. Y esto, ahí le doy ese dato otra vez a ustedes que son estudiosos de las Sagradas Escrituras y les gusta predicar la verdad. Entonces, voy al verso 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y por qué no será avergonzado? Porque cree simplemente que él, es que creer va más allá de hablarlo, de decir yo lo creo. Creer es tener la identidad, ¿sí? Creer es obedecer, creer es seguir, creer es admirar, no solamente pronunciarlo. Dice, porque, verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. E invocar es llamar. Y usted no puede hablar ni llamar lo que usted no conoce. Y para conocer necesita meterse a las Sagradas Escrituras. No estar escuchando teologías humanas. Por eso siguen o muchos tienen el cuentico de que yo soy salvo por gracia. Su identificación tiene la evidencia. ¿Tiene las características? No las tiene. Si no las tiene, no va a ser salvo por gracia. Más bien la identidad errónea que usted tiene lo va a llevar a una condenación por aquel que abre la gracia para que uno sea salvo, porque haya gracia en uno. Verso 14 dice, y es una pregunta, ¿cómo pues invocarán? Mire lo que dice, ¿sí? No me equivoco. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y eso es lo que está sucediendo.
muchos no han sido enviados y predican teologías que se inventan. O que algún pastor famoso de renombre que fue usado por Dios dijo una frasecita y la cogieron, se llama frase de cajón para repetirla. Por eso a mí me gustaría, de verdad, ayúdenme a investigar, entre todos investiguemos quién fue el que sacó la frasecita o a quién se le atribuye que gracia es un favor inmerecido. Porque eso no está en las Sagradas Escrituras. Eso es como alguien que a veces dice, Dios dijo, en la Biblia está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ve? Son frases de cajón. Dice, sigamos leyendo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y cómo van a anunciar la paz si no la tienen? Y la paz se llama Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De los que anuncian buenas nuevas. ¿Y sabe cuáles son las buenas nuevas? No algo nuevo. Son las buenas nuevas de salvación. Que el Padre Celestial envió a su Hijo para reconciliarnos con Él a través de su Hijo en el sacrificio en la cruz del Calvario. Verso 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí es donde dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es increíble. ¿Ve cómo la palabra de Dios deja en el piso todas las teologías humanas? Sigamos en Efesios 2:8, que ese es el versículo clave. Porque por gracia, o sea, un conjunto de cualidades, sois salvos por medio de la fe. Y ya sabemos que es por medio de la palabra de Dios que produce la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un obsequio. Es un obsequio. Entonces fíjese que está escrito la palabra gracia y la palabra don más abajo. Y de ahí encajonaron. Es que es un regalo no merecido. ¿Por qué no leen correctamente el versículo? Buscan la traducción, buscan los versos bíblicos que respaldan. ¿Y cuál es el don de Dios? ¿Cuáles son los dones de Dios? Está escrito en la palabra. Vamos a mirarlo. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice muy claro. No quiero, hermanos, dice dones espirituales, son los dones. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Estoy en 1 Corintios 12, voy en el verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito al Señor Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero resulta que hay que tener un cuidado en estos tiempos tremendos, porque hasta Satanás, los brujos y los hechiceros ahora hablan en nombre de Jesús. Mire, yo he visto por ahí esas publicidades de brujos y hechiceros que dicen, el Señor Jesús me mandó a sanarles, me mandó a curarles, que se bañen con esto, que hagan esto, que se pongan los cucos amarillos al revés, que no sé qué, que si sé cuándo. Así hacen, que se coma 12 uvas para que le dé una maleta a la vuelta a la manzana, que se va a hacer próspero, en el nombre de Jesús, y nombran hasta el Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva a tener mucho cuidado porque hay un espíritu de verdad y un espíritu imitador. Dice, ahora pues, voy al verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como uno quiera. Simple. Entonces ve que
el famoso favor inmerecido es que buscaron qué es un don y don es un regalo. Don es un obsequio, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, tiene que meterse la palabra de Dios. Claro. ¿Sí? Si no estamos con la palabra de Dios en nuestro corazón, no la podemos profesar en nuestra boca. ¿Sí? No hay don, no hay regalo, no hay obsequio, no hay salvación si no tenemos la identidad, las características de lo que es gracia. Es el fruto del Espíritu Santo. No hay salvación. Pues no Es puede que haber. no basta con simplemente ir a congregarse a un lugar X, Y o Z. No basta con que usted vaya a la iglesia más grande y poderosa del mundo. O a las 4 personas que se sienten en su casa. No, eso no importa. Si en usted no está las cualidades que es de la gracia, no es salvo. Simple. Así digan lo contrario, así usted opine lo que quiera. Le respeto su opinión, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Y para que usted aprenda correctamente, saque un diccionario, busque los correctos significados y váyase al contexto. Si la Biblia dice fe, busque qué es fe. Si dice que es corazón, búsquelo. Si dice ojos, búsquelo. Y deje de estar dando opiniones personales a la palabra y siguiendo teologías humanas. Verso 9, y viene aquí lo tremendo, vea, porque muchos en las falsas teologías dicen, es que yo soy salvo ¿por qué? Por gracia, no por obras. ¿Lo dicen o no lo dicen? ¿A ti te enseñaron eso? Pues lo leía y así no es como lo entendía. A mí me lo enseñaron también. Pero cuando entré yo a la palabra, a escudriñarla, a hacerle caso al Señor Jesús, me di cuenta que eso es una mentira. Miren lo que dice la palabra. Verso 9, dice, no por obras. Muy atentos por favor a esto porque este verso es delicado si usted no lo sabe leer correctamente. Dice, no por obras. No por obras. ¿Cuáles obras? ¿Por las cosas buenas? No por obras. Eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Escuche esto. No por obras para que nadie se gloríe. Pero mire lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús Para buenas obras. Aquí es donde me encanta, a mí me encanta la Biblia, de verdad. Me encanta. No por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, la salvación produce en nosotros hacer obras, actos de amor. No hacer obras para mostrarme como O sea, eso chacho. nace del corazón, ¿no? Lo haces porque ya, o sea, el Señor pone todo eso en ti, no tienes que estar, como dicen muchos, estoy aquí luchando, estoy tratando de hacer esto, para agradar. Para agradar a alguien. O sea, si tú de verdad estás en Dios, Dios solito te apucha a hacer eso, sin que estés luchando. Exacto. Entonces, bueno, le repito, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, las personas que se dedican, es que yo voy a ayudar para agradar a Dios, es que yo voy a hacer esto para que me vaya bien, porque hay gente que lo hace. ¿Sí? Es que yo ayudo a fulano porque es que así me bendice Dios. Y yo quieren algo de yo lo he escuchado a muchas personas, es que yo lo hago porque Dios me bendice cuando lo hago. No. Por ejemplo, dime. Como por ejemplo, doy el diezmo o doy la ofrenda porque sé que Dios me va a bendecir. Sí, exacto, eso no es correcto. Doy porque sí. Porque voy a recibir bendición. Ayudo. Por ejemplo, dar una limosna. Voy a dar una limosna porque sé que dándola a mí me va bien cada vez que lo hago. No, tengan cuidado con eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero Pablo es muy claro en decir que como somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó. Entonces, hay obras humanas, ojo con esto,
Porque lo que quiere decir esto es que hay obras humanas que no te van a llevar salvo, pero hay obras que Dios preparó que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos la esencia de su Hijo en nosotros, que es el amor. Y deben de venir por naturaleza. Exacto. Fíjese, y vamos a ver cuáles son. Dice, vuelvo a repetirlo el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay actos de amor que nosotros realizamos porque nos nace, por voluntaria. Por eso dice, de gracia recibo, de gracia doy. ¿Cuáles son esos datos? ¿Y por qué es necesario esto? Y aclarar, si usted va a hacer actos de amor para ser salvo, perdió el año, dicen los muchachos. No es así. La salvación produce en ti amor y misericordia. Y son cosas que Dios preparó, dice la Biblia y dijo Pablo, de antemano. Quiero invitarlo al libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 7 y 8. Se lo voy a leer. Búsquelo por favor. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, escuchen lo que dice, su esposa se ha preparado. Entonces fíjese que si yo, que esa teología que soy salvo porque es por gracia, porque es un favor inmerecido, está totalmente equivocada y errada. Las bodas del Cordero participarán los que se han preparado. No los que no se han preparado y creen que se van a ir al cielo porque ya dijeron que son cristianos y porque van el miércoles y domingo a la iglesia. No, señor. Dice, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Escuche esto. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ojo con esto. Porque el lino fino, o sea, el vestido que va a tener usted para las bodas del Cordero, está muy claro y escrito. Apocalipsis 19:8 dice, es las acciones justas de los santos, los actos justos. Los actos justos de los santos. No las obras que usted quiera hacer, sino las que Él mandó hacer. Por eso hice un post que decía algo muy bonito allá en el libro de Mateo, y quiero invitarlo al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a terminar. Verso 31 al 46. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Y dice tiene un título que dice, el juicio a las naciones. Pero hay algo que yo puse y algo muy tremendo. Verso 34 dice, entonces el rey, y sabemos que el rey es el Señor Jesús, dirá a los de su derecha, le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y atrás, si lo leemos desde el comienzo, le preguntan, verso 37, me lo voy a saltar, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Por qué? Porque el verso 35 dice, tuve hambre. Escuche, estas son las acciones ordenadas por el Señor. Amén. Aquí está. Que tenemos que realizar porque somos salvos, no para ser salvos. No para ser salvos. Las hacemos por amor y misericordia porque tenemos las cualidades de la gracia en nosotros. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis.
enfermo me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y el Señor le dijo, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y a los de la izquierda les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. No son por obras que usted quiera hacer, sino las que Él preparó para que las realizáramos los que estamos siendo salvos por gracia. No digas que eres salvo por gracia si no hay evidencia en ti del fruto del Espíritu Santo. No diga que eres salvo porque te lo están regalando, porque si no hay evidencia de la gracia en ti, no irás al cielo. No empieces a realizar actos de misericordia para ser salvo, porque no irás al cielo por eso. Dice que la gracia viene por la fe, que es entrar en la palabra de Dios. Cuando la palabra entra en ti, penetra en tu mente y baja a tu corazón, se hace realidad, se hace eficaz, se hace viva. Y tú solito, sin que te estén enviando, vas a sentir que tu mente, tu cuerpo, tiene una transformación y un cambio tremendo, que no eres la misma persona. Y tu corazón empieza a convertirse en un corazón lleno de amor y misericordia. Un corazón que lleva palabras de aliento y vida eterna. Es un corazón que lleva palabras de esperanza. Y además de llevar palabras, lleva también la ayuda necesaria, el pan necesario. Los verdaderos hijos de Dios, los que participan de la verdadera salvación por gracia, no solo son bla bla bla, sino realizamos actos de amor. No para ser vistos por los hombres, no para ser alabados y exaltados, mucho menos para ser salvos, sino que la salvación y la gracia nos lleva a demostrar que realmente el fruto del Espíritu está en mí. Esa es la evidencia. Por eso la verdadera iglesia no puede seguir cuando alguien tiene necesidad, cuando alguien está en angustia, simplemente decirle, sí, voy a orar por usted. Hace 2 días vi un post aquí en Odessa, Texas, de una mujer que decía, yo te lo mostré. Ayer fue, ¿no? Antier, antenoche. Te lo mostré, decía, soy madre soltera. No tengo trabajo, ya no tengo combustible para mi vehículo y en estas zonas es obligatorio el combustible, el vehículo. No tengo comida, no tengo nada. ¿Alguien me puede ayudar? Y le respondieron 7 personas, tranquila, alguien le ayudará. Vaya a tal oficina. Inscríbase en tal programa. No. Los que somos salvos por gracia, acudimos al lugar y damos la ayuda necesaria. Damos el pan espiritual y damos el pan físico. Para eso nos llamó el Señor. Esas son las obras que el Señor tiene preparados para su pueblo y ordenó desde antes de la fundación o del mismo momento de la creación. Él lo dejó instituir. Así es que, mi hermano, ser salvo por gracia no es un favor inmerecido. Ser salvo por gracia no es jugar a ser cristiano. No es salvo por gracia, no solo es estar en las 4 paredes de su congregación, es demostrarlo, no con palabras, sino con actos de amor. Debe tener la evidencia. Espero que les haya quedado claro. Espero que hayan podido entrar a la palabra de Dios y haber comprobado en su Biblia el correcto significado de las palabras, para que no sigamos cayendo más en teologías humanas y tal vez para muchos estar viviendo una vida de libertinaje y de pecado creyendo que son salvos. No, debes nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, mi hermano, si no ves la evidencia en ti de que hay un nacimiento, de que tú no eres el mismo, no eres la misma, no has nacido de nuevo. Tienes que entrar a la palabra de Dios, buscar el camino, la verdad y la vida que es Cristo, y alejarte de las teologías humanas. Por eso hoy decidimos con mi esposa
poner este título, que fue inspiración realmente del Señor, y es ¿qué es ser salvo por gracia? Según la Biblia, según la palabra de Dios, y no según lo que los hombres digan. Pues es tremendo, ¿verdad? Todo esto porque pues, hemos estado siempre pensando, ¿verdad? Que ser salvos por gracia era tener ese regalo inmerecido. Y pues nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que pues no es así. La palabra nos enseña, ¿verdad? En Isaías 58 que debemos de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Que le ayudemos al que está en necesidad, a aquel que de verdad necesita la ayuda, al huérfano necesitado, a la viuda. Entonces, pues hay que empezar a poner todo esto en práctica, ¿verdad? Para que, más que nada, aplicar la palabra en nuestras vidas, leerla, para que podamos nosotros, que toda la palabra esté en nuestro corazón y que nosotros podamos, ¿verdad?, actuar rápidamente cuando la necesidad está allí, sin que tengamos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque cuando de verdad, como decimos ahorita, cuando de verdad el Señor está dentro de nuestro corazón, nosotros miramos la necesidad y así al instante actuamos, ¿verdad? Porque es el instinto de tener el amor verdadero del Señor en nuestro corazón. Sin fingimiento. Sin fingimiento, exacto. Bueno, les voy a invitar en esta tarde, mi hermano, antes de entregar la programación de la KCKM en este momento, a que cantemos una canción preciosa, La sangre preciosa, sangre que me da la paz. Amén. Y luego vamos a orar por las peticiones. Mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, vamos a volver a comenzar un segundito, por favor. Se nos fue el audio, no sé qué sucedió acá. Denme un segundo, por favor, a ver si lo retornamos. No, sí, no. Sería por la... Algo sucedió, estamos en tormenta en este momento, se nos está yendo, se nos fue el audio completamente. Bueno. ¿Quieres cantarlo a capela? No importa. Solo se fue. Se fue el audio. Trata de agarrar otro. Sí, podemos, sacámonos de acá y así me devuelve el audio en otro. Se fue la señal. Si no, es por el tiempo. Se fue la señal, por lo que sí, se fue la señal del internet. Estamos en estos momentos increíblemente, también me decían, en el estado de Texas está lloviendo de una manera tremenda. Estos son desiertos y ha estado unas lluvias muy fuertes. Ayer veníamos encaravanados con un cliente en una... Él venía trayendo otra camioneta en una trailer. Yo venía en la mitad con otra camioneta y mi esposa venía adelante. Nos tocó prender las luces de emergencia, no se veía nada, pero nunca, ni siquiera en Colombia había visto cómo llovió anoche de una manera tremenda. Entonces,
Voy a tratar de ponerlo, si no entonces nos vamos a capela. Amén. Si no tenemos audio por eso. Santo, Dios te alabamos, Padre, te bendecimos. No nos dio el sistema. Bueno, vamos a hacer algo muy importante, más bien vamos a orar por ustedes, mi amado hermano. Sin importar la petición que usted tenga, vamos a orar en este momento. Matiza, acompáñenme por favor, cierre sus ojos y acompáñenos, vamos a orar por todos. Vamos a orar por las peticiones, independientemente de lo que cada uno esté viviendo, lo que cada uno está pasando. Hay personas que tienen problemas económicos. Vamos a orar por los problemas de salud. Hay personas que están enfermas, personas que llevan mucho tiempo con problemas a nivel de medicina, de enfermedades, que están en tratamientos, no han podido tener la cura. Hay problemas de hogar, hay problemas con los hijos, hay problemas de infinidad de situaciones. Vamos a orar. Le pido que me acompañe allí donde usted esté y ponga en la presencia del Señor su petición para que sea Él interviniendo en todas nuestras vidas. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por todo lo que has hecho por nosotros. Tú eres nuestro Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti te damos honra, gloria y alabanza. Tú eres el Dios de Moisés, tú eres el Dios de Elías, tú eres el Dios de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Amós. Tú eres el Dios de Pedro, de Pablo, de Juan. Tú eres nuestro Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo a la tierra, a ese sacrificio tan tremendo de estar en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, te pedimos en este momento, Señor, por la salud de la hermana Jolie, Padre, receda para que seas tú tocando su humanidad, tocando su cuerpo, Padre. Todo virus, toda cosa extraña que no pertenezca y no venga de tu parte, Señor, no solamente a ella, sino a todo aquel que tenga una enfermedad, a todo aquel que tenga problemas en el corazón, que tenga problemas en los pulmones, toda aquella persona que es tocada o ha sido tocada por este virus del COVID-19 o el Omicron o cualquier otro virus, Señor, otras cosas de la pandemia, Padre, enfermedades de los riñones, personas que tengan quistes en los ovarios, personas que tengan problemas en sus riñones que no estén produciendo o no estén trabajando correctamente, aquellos que tienen problemas, Señor, por falta de insulina natural, Señor, y tengas una diabetes tremenda, aquellos que tengan la vista corta, Padre, sus ojos, aquellos que tengan problemas en sus arterias, Señor, en sus músculos, que tengan que depender ahora de un bastón, que no puedan caminar, que estén en su casa, que estén en clínicas, que estén postrados, Padre, clamamos por ellos, Padre, nos unimos a su voz en este momento, en el nombre del Señor Jesús, para que seas tú propicio, papito hermoso, enviando ángeles sanadores. Tú eres Yahweh Rafa, tú eres Jehová Rafa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, sánalos, tócalos, ten misericordia, Padre. Reprende hasta aún el SIDA. Reprende, Dios mío, toda enfermedad venérea, toda enfermedad, Dios mío, de papiloma humano se retira en el nombre de Jesús. Todo riñón que no esté trabajando, Padre, de una manera sobrenatural, Señor. Algunos dormirán esta noche y mañana empezarán a ver cosas distintas en sus cuerpos. Verán que sus cosas, sus problemas están desapareciendo, Padre bendito. Ahora ese cáncer se seca en el nombre del Señor Jesús. Ahora mismo, Padre, todo páncreas empieza a producir la insulina correspondiente al cuerpo, Padre, y esos azúcares altos se bajan, Dios mío, se normalizan, ese pH en los cuerpos se normaliza, Padre bendito. Mira aquellas mujeres que están pasando por la menopausia, Dios mío, que ya no producen esa hormona que estabiliza su comportamiento, su sistema, Padre, de su cuerpo, Padre bendito. Bendícelas, guárdalas, protégelas. Y aún como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, Dios mío, te pedimos en el nombre del Señor Jesús que seas tú cortando ese flujo de sangre y devolviendo la vitalidad a sus cuerpos, Padre bendito. Mira, Dios mío, aquellos que tienen problemas en sus ojos, que van a ser operados, Padre, opéralos tú mismo, Señor, que en el transcurso de la noche haya un cambio y una situación distinta, Padre, que haya milagros sobrenaturales, que haya milagros
tremendos, que hayan cosas sobrenaturales que aún no comprendan. Que si el médico le dijo que pronto morirá, Señor, yo te pido que levante su fe y puedan pelear la buena batalla de la fe. Como tú lo dijiste, no morirán, sino vivirán y verán la gloria del Santo de Israel. Gracias, papito hermoso, porque tú eres el Dios de la sanidad. Tú eres Jehová Shalom, tú eres Jehová Rafa, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Daniel, tú eres el Dios de Ezequiel, tú eres el Dios que vino en cabeza del Señor Jesucristo y sanó enfermos. Tú levantaste al cojo, tú reprendiste demonios, Padre bendito. Tú sanaste aún al ciego, Padre, a la mujer que estaba con el flujo de sangre. Tú levantaste a la hija de Jairo, Padre bendito. Tú al ciego Bartimeo le devolviste la vista, Padre bendito. Aún al paralítico de Betesda lo levantaste, y así mismo levantarás a cualquier persona, Señor, que tenga fe y pueda creer en los milagros y pueda creer en ti, en el Maestro de Galilea, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En ti creemos, Padre bendito. Llévanos, Dios mío, de un momento natural a algo sobrenatural. Llévanos en aumento de nuestra fe, y si aún hubiere duda, levanta nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesús, conforme a las Sagradas Escrituras. Padre, te pido en este momento por aquellos hogares que tienen problemas, por aquellos esposos que son fornicarios y adúlteros, Señor. Cambia su mente, retira a estas mujeres malvadas que están destruyendo hogares, retíralas en el nombre de Jesús, Padre bendito. Ahora mismo pone la mente de estos hombres que son fornicarios, de estos hombres que son borrachos, de estos hombres que son drogadictos, Padre, que se recuerden que tu palabra dice que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Provoca en ellos cambios sobrenaturales, provoca en ellas cambios, Padre bendito, y restaura esos hogares que se están destruyendo en el nombre de Jesús. Mira a todos nuestros hijos. Mira a nuestros hijos, Padre bendito, y aún los míos que están en Colombia. Mira a nuestros nietos, Padre. Los entregamos en tu presencia. Los soltamos en manos del Espíritu Santo, Padre bendito, para que tú seas guiando sus caminos, protegiéndolos y guardándolos. Son de nuestra sangre, son de nuestra carne, y clamamos y clamamos y clamamos al cielo por ellos, para que tú seas propicio, papito hermoso, libertándolos, ayudándolos, bendiciéndolos, abriendo las puertas que están cerradas. Que haya empleo, que haya bendición, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre bendito, gracias te doy por tu iglesia, por tu pueblo. Retira toda esa ceguera espiritual, toda esa ceguera que las teologías han puesto en tu pueblo, Padre bendito, para que puedan entrar en el camino, en la verdad y la vida, que eres el Cordero de Dios. Todo espíritu inmundo, Padre bendito, que haya llegado a la vida de la hermana Sandra Sequera allá en el Perú, Padre bendito. Tú sabes la condición de ella, tú sabes la situación de ella, que está en un país que no es el de él, que está en una ciudad que no es la de ella, que su hogar está en problemas y dificultades, pero tú eres aquel que se levantó de la barca, y cuando el viento soplaba y el mar se levantaba, tú le dijiste a los apóstoles: ¿hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Pero aún así reprendiste el mar, aún reprendiste los vientos, y se hizo la calma. Te pido, Padre bendito, por esta hermana Sandra Sequera allá en Lima, Perú, para que seas tú, Padre bendito, siendo propicio a ella, respondiendo sus lágrimas, respondiendo su clamor, Padre bendito. Ningún hombre podrá resolver su vida, pero tú sí eres el dador de la vida, de la misericordia. Padre, abre las puertas de bendición, porque está en otra nación y es extranjera, y provoca, Dios mío, algo sobrenatural, algo donde ella pueda alabar y glorificar tu nombre, Padre. Dice que tienen que operarla, pero tú puedes hacer un milagro sobrenatural. Tú puedes proveer el dinero, la comida, tú puedes proveer el techo, tú puedes proveer aún si ella tiene que volver a su nación, Padre bendito. Tú eres nuestro Dios, y si ella confía en ti, sé que tú no la dejarás avergonzada, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pido por la hermana Anaí, en el nombre de Jesús. Seas tú propicio en ella, Señor. Seas tú propicio por la hermana Anaí, Dios mío. Toca su... Gracias, Anaí Araiza. Anaí Araiza, Señor, seas tú propicio en su vida, en su corazón, en su mente. Levántala, sopórtala,
Dale tu hombro, dale tu brazo, levántala como poderoso gigante que eres en el nombre de Jesús. Te pido por tu iglesia, te pido por tu pueblo, Señor. Estamos en los últimos tiempos. Los sellos se han abierto. Daniel capítulo 12 dice que los sellos se abrirán, los sellos del conocimiento y de verdad para estos tiempos, y que habrá mucha gente que se amontonarán porque quieren escuchar la verdad. Bendice a tu pueblo, bendice su entrada, bendice su salida, bendice su alacena, bendice su nevera, su refrigerador, su hielera, bendice sus trabajos, y aquellos que no tienen empleo, Padre, te pido que alguien se acuerde de ellos en este momento en el nombre de Jesús, y que podamos escuchar los testimonios, Padre bendito, de que creyeron en ti y tú fuiste propicio en el momento de la angustia, Señor. Gracias, gracias, papito hermoso. Bendice al pastor Diego allá en Argentina, Dios mío. Bendice su trabajo. Y se le cierran las puertas de trabajo en la compañía donde está. Tú le abrirás otras puertas, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Bendice a mi amigo Néstor Ulloa, a este siervo tuyo, y tráelo aquí a los Estados Unidos para que esté junto a nosotros adorándote y alabándote. Bendice esta prestigiosa emisora, Dios mío, que nos abre las puertas para predicar la verdad. Bendice a todo hombre y mujer que quiera buscar la verdad. Dirígelos y retira toda ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Que no haya más, Dios mío, que mentes enturbidas, mentes entenebrecidas, y aleja todo espíritu inmundo que no corresponde y no venga de ti. Te amamos, te bendecimos. Soltamos nuestra familia y nuestras vidas en tus preciosas manos, y retira el mal de nosotros en el nombre del Señor Jesús. Sangre preciosa del Cordero de Dios sea cayendo sobre todos nosotros para sanidad, para limpiarnos de pecado y de maldad. Y motiva, Dios mío, a este pueblo para que busque tu palabra y te amen en espíritu y en verdad. Bueno, mis amados hermanos, nos toca entregar la programación. Fue un gusto haber estado con ustedes. Discúlpenos, no pudimos cantar. La pista, el sistema está un poquito mala, y tormenta eléctrica. Y aquí cuando llueve no es como en otras naciones, aquí hay tormenta. Y cuando se presenta eso hay peligro de tornados, los vientos son fuertes, las lluvias tremendas. Me dicen que esto no sucedía acá. Algo está sucediendo, el clima está cambiando de una manera tremenda, y que el Señor sea guardándonos. Prepárese, porque el Señor dijo allá en Apocalipsis 19, 7 y 8, que su esposa se ha preparado y se ha vestido con lino fino, que son las acciones justas de los santos. Amén. ¿Quieres ser salvo? Que las características de la gracia estén en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos pronto. Dios bendiga.